pasión. Pues también queremos, hermanos, en esta hora dar la bienvenida a aquellos hermanos que nos sintonizan. Inclusive, ¿verdad? Hay hermanos que nos sintonizan desde la República del Salvador, otros desde la República Dominicana, otros también hermanos que nos acompañan desde Estados Unidos. A ellos también les damos la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos. Y también, por supuesto, a mis amados hermanos en Lomas de San Isidro, que ellos también a esta misma hora, algunos de ellos se conectan, a nuestros hermanos de Nesa. También les agradecemos que puedan estar con nosotros en esta hora. Mis amados hermanos, estamos continuando con un tema que yo como desearía en mi corazón realmente, de que pudiera haber un seguimiento de lo que es esta palabra que tiene que ver, hermanos, con fundamentar nuestras vidas en la persona de Jesucristo. Alguien podría estar oyendo este mensaje como un sermón más, como un mensaje más, pero no darle un sentido de continuidad. Esto yo lo siento así más o menos como una pieza de un rompecabezas. O sea, cada administración es una pieza que va siendo formada para comprender cómo es que Jesucristo en realidad es nuestra roca como cristianos. Por años, hermanos, yo recuerdo que se nos decía Jesucristo nuestra roca. Es más, yo fui a pastorear una iglesia cuando me enviaron de misionero con mi esposa y mis hijos. La iglesia se llamaba Cristo es la roca. Así se llamaba la iglesia, Cristo la roca. Y aunque yo en realidad ya para esa época, yo ya tenía un poquito de entendimiento, y no es que lo entienda todo, mis hermanos, tenemos que ser humildes, sinceros. No es que entendamos totalmente lo que es, ¿verdad?, ese contenido de la roca de Cristo. Imagínese usted que el apóstol Pablo describía, dice, la altura, la anchura, la profundidad de esta roca, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, queremos decirlo, estamos casi como arañando un poquito. Pero ese poquito de lo que yo les estoy hablando, de Cristo como nuestra roca, a su servidor, a mi amada esposa, nos ha sido de tremenda bendición, hermanos, al comprender y entender cómo es que en realidad Jesucristo es la roca para la vida del creyente. Y es mi anhelo, es mi deseo, que los que escuchen el mensaje, la enseñanza, que el Espíritu Santo les lograra mostrar y revelar cuán importante es que usted como cristiano, yo como creyente, realmente estemos unidos y fundamentados en la roca que es Cristo nuestro Señor. Hemos estado hablando acerca de la vida del cristiano, hemos estado hablando acerca del fundamento y el establecimiento en la persona de Jesucristo. Es lo que hemos estado hablando todo este tiempo atrás. Y una de las cosas que vimos, hermanos, es cómo es que el creyente en un momento dado ha logrado venir a tener conocimiento de Cristo y por lo tanto, hermanos, escucha de parte del Señor cómo es que su vida debe de edificar para que su vida pueda prevalecer. Eso hemos estado haciendo. Y una de las cosas que el Señor nos ha mostrado, que cuando se habla de edificar, en realidad el Señor usa aspectos materiales para representar lo que es la vida espiritual. Es más, en un momento dado, Él se refirió a sí mismo como un edificio, pero que en realidad de lo que estaba hablando era de la vida espiritual. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19, cuando le preguntaban al Señor, mira, ya te fijaste la hermosura de este templo, y se referían al templo de Herodes,
que había sido construido en 42 años. Habían terminado de construir ese gran templo. Y entonces los discípulos invitaban a Cristo a que admirara el templo. Pero el Señor respondió y dijo: destruid, versículo 19, este templo, y en 3 días, ¿qué dijo? Lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y cómo es que tú te atreves a decir que en 3 días lo habrías de levantar? Pero dice la palabra que él se refería prácticamente a su cuerpo, que habría de morir, ser sepultado y resucitar al 3er día. Entonces el Señor está hablando metafóricamente, poniendo como un ejemplo una construcción material, pero también lo mismo lo dice de nosotros, los creyentes, los que hemos creído en el Señor. Y Pablo usa de la misma manera de expresión que nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en 1 de Corintios capítulo 3 y versículo 9, comparando el edificio material, pero hablando de la edificación espiritual. Porque nosotros somos, ¿qué decía Pablo en versículo 9? 1 Corintios 3, 9. Somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Y luego dice, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto, fíjese, puse el fundamento, pero otro edifica encima. Pero que mire, observe esto, hermanos, mire cada uno cómo sobreedifica. Entonces está hablando de tu vida, hermanos. Está hablando de ti, iglesia. Dios desea que tú edifiques, que construyas. Y no vas a construir tu vida solamente oyendo sermones. Tu vida no va a ser edificada coleccionando predicaciones. Hay algo que el Señor desea que tú pongas por obra. Hay algo que Dios desea que tú acciones para que realmente tu vida sea edificada de tal manera que ese edificio crezca, sea edificado y pueda cumplir el propósito para con tu vida. ¿Y cuál es ese propósito? El propósito, hermanos, es que aparezca la vida de Cristo en ti. Que realmente ese edificio glorifique a Dios. Si tú no sabías para qué naciste, si tú no sabías cuál es el propósito de tu vida, déjame decírtelo de manera muy breve. Tú naciste para la gloria de Dios. Tú naciste para la alabanza del Señor. Cuando naciste en el vientre de tu madre, quizás en el instante tú no lo sabías, pero tú naciste para alabanza, para gloria, para magnificar, para que la vida de Cristo aparezca en ti. Y al aparecer la vida de Cristo en ti, Dios sea agradado, Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque Dios en el único que tiene complacencia es en su Hijo Jesucristo. Amén. Tú podrías imitar a Jesús, pero Dios no quiere que imites a Jesús. Dios desea que tú vivas la vida del Señor, que manifiestes a Cristo. Porque imitar, hermanos, mire, el apóstol Pablo bien se lo dijo a Timoteo, cuando decía que aquellos que podían andar en una fe fingida. En otras palabras, la fe se puede fingir, ¿verdad? Incluso con comportamientos. Dios le bendiga, hermano. Que la paz del Señor sea con usted. Se puede fingir, se puede hacer muchas cosas, pero Dios que mira y que pesa los corazones, logra ver si realmente aquello surge de su Hijo Jesucristo o surge de nuestra naturaleza. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros como seres humanos? El problema, hermanos, es que nos hemos concentrado en edificar más en las cosas materiales. Nos hemos puesto nuestros intereses en cosas muy personales, pero a Cristo lo hemos dejado como quien dice, si me queda lugar, voy a atender lo de Cristo. Pero lo mío es lo primero, mis negocios, mi carrera, mi futuro, mis planes, todo tiene que ver conmigo, para mí, por mí.
Y ahí sí, del Señor, pues ahí, si me queda lugar, entonces voy a atender aquello que es de Dios. Y ese es el problema de por qué muchas veces cuando vienen situaciones en nuestras vidas, por no habernos dedicado a edificar, a interesarnos en Cristo tu Señor, entonces es donde más padecemos. Ahora, hermanos, el Señor dijo en Mateo capítulo 16, ¿de qué te aprovecha? Claro, por un instante tú podrías gozar de algunas cosas materiales y eso te puede dar una felicidad superficial. Dijo nuestro Señor en el versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo? Imagínense lo que está diciendo el Señor. Si tú ganaras fama, si tú ganaras fortuna, si tú ganaras todo lo que tú quisieras, ¿de qué te sirve haber tenido todo eso? Pero si tú a tu alma no la edificaste, tu alma realmente la dejaste allí abandonada, no te preocupaste por aquello que Dios quería para con tu vida. Entonces el Señor dice, ¿qué recompensa podrías dar por tu alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Recordemos, hermanos, que somos llamados a edificar la casa, tu vida. Pero ahora quiero decirles que para edificar y para construir una casa, indiscutiblemente que tú necesitas tener entendimiento de cuál es tu necesidad. Por ejemplo, recuerdo yo de que teníamos mi esposa y yo un terreno grande y entonces queríamos construir una casototota. Recuerdo que le consulté a mi prima hermana, que ella es un arquitecto y su esposo es un ingeniero. Yo le decía, mira, primita, tú no me podías hacer un regalo a tu primo. ¿Y qué regalo quieres que te dé? ¿Qué te parece si me haces el plano de mi casa? Yo sé que eso se paga. O sea, que alguien le haga el plano, pero como era mi prima. Entonces le digo, ¿qué te parece si me regala? Y me dice, Toñito, con mucho gusto yo te lo hago y te voy a hacer una casa bonita que te va a gustar. Pero yo pensaba, hermano, en una gran casotota. No, hermanos, no se asusten. Esta casa está firme. Bueno. Entonces, hermanos, pero me dice una vez un hermano, ¿y para qué va a querer usted una casota tan grande, hermano? Sus hijos se van a ir y solo ustedes dos van a quedar en esa gran casota. Entonces, no, me dice, usted tiene que pensar en cuando vaya a construir, construya en base a la necesidad. ¿Qué necesidad tiene? Y nosotros espiritualmente hablando, hermanos, somos de las vidas más necesitadas. Lo que pasa es que las cosas materiales, los afanes de este mundo, no nos dejan ver cuán necesitados estamos en nuestro interior. Pero lo otro es que necesitamos tener entendimiento para construir. Es decir, no solamente es agarrar ladrillos, cemento y arena y empezar a construir. Necesitamos tener entendimiento, necesitamos tener visión y al mismo tiempo de tener visión, la visión nos va a dar también proyección, dirección de lo que hemos de construir. Y de allí vienen también los recursos materiales que se deben de obtener para la edificación. Pero usted puede tener todas esas cosas, puede tener los planos, puede tener el proyecto, puede tener todo, puede tener la arena, puede tener el cemento, pero si no hay disposición para construir, todo va a estar guardado, todo va a estar embodegado, todo va a estar allí, la información, las herramientas, todo va a estar allí. Pero si no hay una actitud de decir, a ver, ¿cuándo vamos a empezar? Es hora de comenzar a edificar, ya vamos a construir.
entonces todo ese conocimiento, todas esas herramientas allí van a estar. Yo espero que me esté comprendiendo. Esta es la 11ª ministración sobre la edificación de la roca. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con el material? ¿Qué voy a hacer con el conocimiento? ¿Va a estar anotado en el cuaderno? Eso va a ser... Ahora le voy a decir qué es lo que sucede cuando una vida tiene todo este conocimiento, pero no edifica. De nada me sirve, hermanos, tener toda la información si realmente no me dispongo a servir. Hay un texto con el cual quiero partir esta mañana y es muy importante que usted lo lea conmigo. Hebreos capítulo 3. Les ruego que me disculpen, hermanos. Capítulo 3, versículo del 1 al 3. El escritor a los Hebreos, me disculpo por no hablar del contexto, porque hay mucho que hablar del contexto alrededor de este versículo. Sin embargo, sentía tomar este pasaje porque me habla de la construcción de la casa de Dios. Y tú eres la casa de Dios si es que Cristo mora en tu vida. Templo, morada del Señor. Dice Hebreos capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda, ¿qué dice? En toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. El constructor de la casa, el que tiene el diseño de la casa, el que tiene las herramientas para construir, todo eso lo tiene Dios. Y todo eso le pertenece a Dios. Entonces los que edifican tienen una característica. Número 1, hermanos, fíjese cómo comienza el texto. Por tanto, ¿cómo dice? Hermanos. Es decir, que los constructores son hermanos. Y si son hermanos, es porque son vidas que han nacido de nuevo. Hermanos, nadie que no haya nacido de nuevo va a poder edificar. Solamente los que han nacido de nuevo van a poder edificar su casa. No hay otra manera de edificar. ¿Por qué, hermanos? Es como decirle a un muerto: oiga, señor, ¿puede usted empezar a edificar? Mire, aquí tiene las herramientas, tiene el cemento de mejor calidad, tiene el hierro óptimo. Aparte de eso, mire, están los planos y el hombre está muerto. Y yo hablándole, es más, si quiere hasta le doy un discipulado para que usted aprenda cómo edificar, pero está muerto. Entonces, amados hermanos, uno hay veces como pastor o como alguien que enseña la palabra, le pide a Dios, le suplica a Dios: Señor, concédenos vidas que hayan nacido de nuevo, para que realmente donde caiga tu palabra tenga lugar para que las vidas puedan edificar. Hermanos, nosotros teníamos hace muchos años, mi abuela tenía un albañil. Puedo decir su nombre porque ya se murió. Borrachito, pero buen constructor. Súper buenísimo albañil, hermano. Hacía todo, pero bien finito todo. Pero eso sí, prepárese. Una obra que usted la podía hacer
en 15 días, él se tardaba 3, 4 meses. ¿Sabe por qué? Una vez mi tío le había dicho cómo quería que construyera y todo eso. Y de repente llegó y dijo, ¿y qué pasó? ¿Y Fidel dónde está? Ya dije el nombre, ¿verdad? ¿Y Fidel dónde está? Estaba a la vuelta, tirado, borracho. Entonces, hermanos, pero por lo menos ese estaba vivo. Pero decirle a alguien que está muerto espiritualmente que construya la casa de Dios, hermano, lo que le gusta es, qué buen mensaje, bonita la enseñanza. Eso de construir, hasta en la Biblia aparece, ¿verdad? Pero hermanos, no hay ningún anhelo, ningún deseo de edificar, porque esa vida está muerta. Mi anhelo es que yo esté enseñando a más de alguno aquí que no esté muerto. Mi anhelo es que yo pueda estarle predicando o enseñando a una vida que diga, yo estoy vivo y quiero edificar. Solamente que me digan cómo y yo le entro. Entonces, hermano, una persona que ha nacido de nuevo, sus motivaciones se vuelven una motivación para Cristo, un amor por Cristo, un anhelo y deseo por el Señor. Lo que lo motiva es Cristo, no mensajes humanistas, no mensajes de psicología, no un mensaje que me haga sentir súper hombre, súper mujer, sino que me haga ser humilde, sencillo, con el anhelo y el deseo de que realmente la vida de Cristo se manifieste en mí para agradar a mi Señor. Entonces, hermano, una vida que ha nacido de nuevo es una vida cuyo motivo, razón de vivir, realmente es nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Ve? Yo me acuerdo hace años, yo recibí al Señor en el año de 1977. La iglesia se llamaba Misión Maravillas 74, 78. Yo tenía 17 años cuando recibí al Señor. Y de veras lo agarré en serio. Entonces, pero yo tenía una amiga que es prima de mi mejor amigo, que le gustaba ir a la iglesia. Y yo le decía, ¿y esta por qué le gusta ir a la iglesia? Y se ponía bien bonita, se arreglaba, y ahí iba con su papá, su mamá, su primo, su hermano, más su primo, y a mí que me andaban de chute, o sea, me jalaban pues para ir a la iglesia. Pero yo decía, ¿y esta por qué va tan contenta a la iglesia? Nada, hermano, que en la iglesia había un muchacho guapetón. Y entonces la motivación de ella por ir a la iglesia, pues no era Cristo, no era el Señor. Lo que la motivaba era el muchacho guapetón. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos motivaciones equivocadas. Decimos que vamos a la iglesia, pero los motivos pueden ser equivocados. Este muchacho dejó de ir. Y ella comenzaba a ir, pero se veía que el muchacho no llegaba. Hasta que un día le preguntaron los papás, bueno, ¿y por qué ya no te arreglas tanto para ir a la iglesia? Pues claro, ya el muchacho ya no llegaba a la iglesia. Entonces tampoco ella. Hermanos amados, si tu papá no quiere nada con Cristo, tú debes de responderle a Cristo. Si tu novio, tu novia no quiere nada con el Señor, tú debes de responderle a Cristo. Si tu mejor amigo, si tu compadre y tu comadre no quieren nada con Cristo, tú debes de interesarte por el Señor.
porque esto es algo personal. La edificación es algo personal. No es que si aquel va, entonces yo voy. Si este no va, entonces tampoco yo no voy. Estás perdido o estás perdida. Estás desorientado porque no has puesto tus ojos en aquel que dio su vida por ti. Dice la Escritura, por tanto, hermanos santos. Y luego nos habla, hermanos, de vidas que realmente los que han nacido de nuevo aborrecen el pecado. Por eso es que el escritor les llama santos. ¿Verdad? Es una santidad que ha sido adquirida, en primer lugar, de manera inclusiva. Lo explicamos el domingo pasado. Que el Señor, cuando Cristo murió por nosotros, nos incluyó en su muerte, y a partir de ese momento Dios nos mira santos. La palabra santo significa apartado para Dios. Entonces, cuando tú creíste en Cristo, entonces a partir de ese instante, aunque tú eres un pecador, metes la pata, te equivocas, pero ante los ojos de Dios tú eres santo. ¿Por qué? Porque Él te compró. Pero luego viene el otro aspecto de la santidad. Es cuando tú procuras, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, ir aborreciendo, ir venciendo poco a poco el pecado. Esto se llama una santificación progresiva. Se conoce dentro de la teología como la santificación que va siendo en tu vida. Pero ¿quiénes anhelan esto? Los que han nacido de nuevo. La vida que no ha nacido de nuevo no anhela la santificación, no busca la santificación, sino que realmente, hermanos, vive una vida de libertinaje. Pero aquí el escritor decía, por tanto, hermanos, dice, santos, pero ¿qué más? Participantes. Es decir, que el cristiano que edifica no es un espectador. No está solamente oyendo mensajes, o como alguien me dice, ¿verdad? Que yo les digo, hermanos, es que Dios no diseñó la iglesia para que a través de Facebook tú escuches los mensajes. Dios no diseñó la iglesia para que desde tu casa tú estés viendo las predicaciones de distintos predicadores. No fue ese el diseño de Dios. La palabra del Señor nos enseña claramente que dice que no seamos como aquellos que tienen por costumbre el ¿qué, hermanos? El no congregarse. Hay gente que se habitúa, se acostumbra, que por una pequeña tonterita no va a la iglesia y no se congrega. No seamos como esos, dice el Señor, sabiendo que aquel día inclusive se acerca. Amado hermano, tú como hijo, como hija de Dios, eres llamado a edificar, pero eres llamado a ser participante, no espectador. No espectador. No estás allí desde tu casita con la taza de café y como me dice, hermano, yo ahí lo veo, me dice. No, yo le digo, déjeme de ver, lléguese a la iglesia. No me vea, venga y participe. Edifiquémonos juntamente. Como decía el hermano Paul Washer, una vida que no se congrega, dice dos cosas: o no ha nacido de nuevo, o es una vida que no está en nada. Palabras del hermano Paul Washer, para los que les gusta Paul Washer. ¿Qué más dice el escritor aquí? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, aleluya, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Es decir, que la vida que edifica tiene sus ojos puestos en Jesucristo. Amén. Trabaja, estudia, tiene negocios, vende, compra, qué sé yo. Pero para esa persona lo prioritario es nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Es lo que le motiva. Tiene familia, tiene hijos, tiene papá, tiene mamá, pero la prioridad es siempre nuestro Señor Jesucristo. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote
de nuestra profesión. Es decir, que todo lo debes de hacer por causa de Cristo. Que tu vida realmente sea el motivo, la persona de Jesucristo. Y dice la Escritura en el versículo 4, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la casa que edifica el cristiano sabe que esa casa tiene pertenencia. Y la pertenencia no es de sí mismo, sino que esa casa le pertenece a Dios. ¿No acaso dice la Escritura, hermanos, Romanos 11:36? Porque de Él, por Él y para Él son ¿cuántas? Y entre esas está incluida tu vida, tu casa. Tú fuiste creado para el Señor. Tu casa es de Dios. No te perteneces a ti mismo. Por lo tanto, debemos de tener cuidado a dónde llevamos esta casa. No sé si me comprende. Debemos de tener cuidado qué le ponemos a esta casa. ¿Cómo edificamos la casa? Hermanos, si tú estás llevando tu casa donde está el pecado, que Dios tenga misericordia de ti, te dé la gracia para darte la media vuelta y decir: este no es mi lugar, yo no pertenezco a esto, mi lugar es la casa de Dios. Le pertenezco a Él, soy de Él y soy para Él. Cuidado con lo que miras, cuidado con lo que oyes, cuidado con lo que comes. Recuerda que tú eres el templo, la casa de Dios. No fue hecho para la fornicación, no fue hecho para el adulterio, fue hecho para la gloria de Dios. Amén. Tú eres de Dios, hermano. El apóstol Pablo decía, hablando de la casa, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, por favor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y aquí viene. Y que no sois vuestros. Una vida que ha nacido de nuevo, estas palabras le impactan. Una vida que dice: Señor, quiere decir de que yo soy tuyo, soy tuya. Con el permiso de mi amada esposa, yo sé que no me va a decir nada. Voy a usar algo de ella, aunque debería de usar algo de lo mío, pero voy a usar el de ella. Ella recibió a Cristo en una cruzada que se llamaba Cruzada Estudiantil para Cristo Alfa y Omega, donde ella estaba estudiando. Llegaban estos hermanos, discipulaban y enseñaban, y de repente hicieron una reunión de los jóvenes, de puros jóvenes. Y el que estaba allí dijeron: ¿quiénes de ustedes quisieran recibir a Cristo en su corazón? Y mi esposa me dice: yo fui de las primeras que levantó la mano, porque yo dije, yo quiero recibir a Cristo. Si esto viene de Dios, entonces yo quiero de Dios. Y allí, de manera sencilla, humilde, mi esposa hizo la oración. Lo que sí ella me dice, a partir de ese momento, yo comencé a experimentarme que yo era otra persona. Yo no sé qué me pasó, pero que yo era otra persona a partir de ese momento. De allí que, con mucho respeto a mis amados hermanos que critican que el recibir o el levantar la mano, eso no vale, hermanos, Dios es soberano. Amén. En algunas puede que sí y en otras puede que no. Más al rato lo veremos por sus frutos. Pero no juzguemos así tan estrictamente, decir, eso no sirve de nada, muchos los están mandando al infierno. A ver, ¿y que no creen ustedes en la predestinación? Pues no soy yo quien los estoy mandando al infierno. Y entonces, ¿en qué quedamos?
¿Quién es el que los manda al infierno? ¿El que escogió o el que no escogió? Yo sé que algunos me están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Otros todavía están con las interrogantes, dice, ¿de qué estará hablando el hermano? Pero mi esposa recibió al Señor de esa forma. Y de repente, hermano, que me la invitan a bailar en una fiesta. Y que me la sacan a bailar, más o menos así, ¿verdad? Y que cuando, dice, yo era una gran bailarina, me dice. Pero cuando me sacaron a bailar, yo recordaba que decía que yo era templo del Espíritu Santo. Y que yo en ese momento dije, no, yo no puedo estar aquí, ni debo de estar haciendo esto. ¿Quién se lo dijo? No, ni siquiera estaba yendo a una iglesia, hermano. Ni siquiera conocía lo que era un pastor. El Espíritu Santo que había venido al corazón te redarguye y te dice, hijo, eso no está bien. Sobre todo cuando se bailaba en un solo ladrillo. Y usted me entiende, hermano. Cuando ya te ponen la mano encima, la otra por el otro lado, y luego la apretadita. ¿Qué crees? Yo entiendo que es eso, porque yo fui otro de que solo pasaba en discotecas. Yo entiendo que es eso. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, hay algo que te está diciendo, tú eres el templo del Espíritu Santo. Ay, hermano, qué radical es usted. Perdóname, hermano, yo solamente te estoy diciendo que aquí dice que tú eres templo, morada de Dios, templo del Espíritu Santo. Así que tengamos cuidado a dónde lo llevamos, que vemos, que oímos. Y si hemos hecho mal, pues tenemos la sangre de Cristo para pedirle perdón al Señor y decirle, perdóname, Señor, y ayúdame a ser cada vez mejor. Ir abandonando poco a poco esto. Eso se llama el proceso de la santificación, el progreso. Ahora, hermanos, dice, somos templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados. Aquí está el propósito de la casa. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. ¿A dónde, hermanos? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen ¿a quién? A Dios. Tú eres de Dios. Hermanos, ¿cuánto les gusta a ver, que otro le ponga encima la mano a algo que a ti te pertenece? ¿Te gusta o no te gusta? Pues no. Déjeme contarle otra anécdota. Andábamos de novio con mi esposa a puntitito ya de casarnos. Y de repente en ese entonces no teníamos coche, no teníamos carro. Íbamos por el centro. Pero hubo un instante en que nos separamos un poquito. Mi esposa, o sea, nadie distinguiría de que mi esposa andaba conmigo o que yo andaba con ella. Ya no sé cómo se dice correctamente. El asunto es que estábamos juntos. Y que de repente usted, a este lado, se para un cuate y comienza. Y que yo estaba en el otro lado. Y yo dije, ¿y este? ¿Qué? Solo porque se parecía al Puma. Con su peinado así y sus cachetes infladitos así. ¿Ve? ¿Y este? ¿Qué se ha creído? Tú eres el templo de Dios. ¿Me estás comprendiendo? Nadie tiene que, nada pecaminoso, nada que te lleve al pecado debe de ponerte las manos encima, porque tú eres de Dios. Le perteneces a Él. Ahora, el que ha nacido de nuevo me entiende lo que estoy diciendo. El que no ha nacido de nuevo, y yo espero que le esté predicando a un pueblo
que ha nacido de nuevo. Es mi anhelo. Continuemos estudiando, hermanos, porque quizás usted no me ha comprendido de qué estoy hablando en esta hora. El tema es el fundamento, obra de nuestro Señor Jesucristo. Ya no le estoy hablando de la roca. Hoy le estoy hablando del fundamento que va arriba de la roca. Pero ¿qué significa todo este palabrerío? Déjeme explicárselo a través de las Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 6, versículo 46. Volvemos a la escritura de donde hemos partido para toda esta enseñanza. Escuche, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, pero observe con mucho cuidado. Cavó y ahondó. Y dice, escuche, puso el fundamento. Él lo puso, él puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Pero por qué, hermanos? Porque estaba fundada sobre la roca. El fundamento fue puesto arriba de la roca. Hermanos, el fundamento nos habla de un lugar donde se podrá apoyar la edificación. Es un lugar, hermanos, que va a poder soportar el peso de la construcción. El fundamento, ¿qué es? Es la base que encaja perfectamente con todo lo que se va construyendo arriba. Y todo lo que se va construyendo arriba descansa en el fundamento y el fundamento descansa sobre la roca. Dice la Escritura que puso el fundamento. ¿Y esto qué quiere decir? Que es un acto del creyente que se mira participando de manera activa, unido con Cristo. Lo que le ha sido enseñado, lo que ha adquirido, esto él lo pone como un fundamento, y cuando aparece el terremoto o cuando aparece la necesidad, esa casa está preparada. Ahora usted sabe que para cuando alguien tiene que poner el fundamento, tiene que dedicarle tiempo. A mí me dijo el maestro de obra, ¿sabe qué es lo que más lleva trabajo? No es levantar las paredes. Lo que más lleva trabajo es poner el fundamento. Es poner el fundamento. Por favor, regresemos otra vez a Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dice, por tanto, hermanos santos, pero me llama mucho la atención y es la palabra participar con Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver con el fundamento? Hermanos, es edificar, y ponga atención. Si ahorita usted no me ha puesto atención, no se preocupe, pero de aquí en adelante, por favor. Es edificar, escuche, con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es el fundamento? El fundamento tiene que ver con la persona de Cristo y su obra. Pero el conocimiento de la persona de Cristo y su obra nos lo trae su bendita palabra. La palabra de Dios es la que nos muestra cómo se pone el fundamento y cómo te beneficia a ti como cristiano el tener ese conocimiento. Pero tiene que ver con el conocimiento de Cristo y de su obra. Hermanos amados, ¿de qué se trata el fundamento? La roca nos habla de la persona de Cristo. Y vimos la persona de Cristo en su humanidad. Pero también vimos la persona de Cristo en su deidad o en su divinidad. Esa es la roca.
Pero ¿qué es el fundamento? El fundamento es la obra de esa roca. La obra de esa roca. ¿Y cuál es la obra de esa roca? Esa obra tiene que ver con su muerte, sepultura y resurrección. Pero saber qué significa la obra de Cristo. Eso es lo importante, hermanos. Ahora tú me dices, pero ¿y para qué me va a ser útil? Te va a ser útil cuando tú fracases. Te va a ser útil cuando tú caigas en el pecado. Te va a ser útil cuando todo lo que tú habías construido materialmente después no te dé resultado. Como por ejemplo una vida me dijo, hermano, si yo no hubiera conocido al Señor, mi esposo se fue con otra mujer, me abandonó, pero me quedé con Cristo. Y Cristo fue mi fundamento. Cristo fue mi roca. Otro, hermanos, me dijo, el negocio quebró. No funcionó, hermanos. No tenía lo que yo esperaba. Pero mi fundamento no se movió. Mi roca permaneció. Todavía sigo con Cristo. Otros, hermanos, cayeron en el alcoholismo, en la droga. Y en lugar de salir huyendo y de decir, no puedo. ¿Por qué? Porque soy un hipócrita. ¿Por qué? Porque yo no cumplo. Hermanos, reconocieron todo lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Y sus vidas con todas sus debilidades, con todos sus errores, con todos sus fracasos. Por causa de Jesucristo, la roca, pudieron permanecer y hasta el día de hoy continúan. De eso se trata, mis hermanos. Pero alguien que no conozca a Cristo, cualquier tonterita lo va a mover. Lo va a mover un negocio, lo va a mover su prosperidad, lo va a mover sus reconocimientos, lo va a mover su fracaso, su enfermedad, sus errores, sus situaciones difíciles. Y son de aquellas vidas, hermanos, que un día fueron cristianos, pero que por no conocer la roca, no pudieron permanecer ni prevalecer. ¿Me está comprendiendo el valor de la roca? Entonces permítame seguir. Esta roca, hermanos, actúa cuando hay conocimiento de la palabra de Dios, de la doctrina de Cristo. La iglesia primitiva, aunque no me gusta llamarle mucho de esa forma, porque me suena que más somos nosotros los primitivos que ellos. Esta primera iglesia, la iglesia naciente, creo que le cae mejor ese nombre. Ellos edificaban en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Allí edificaban. Hechos capítulo 1, versículo 42. Se puso el fundamento. Pero, ¿dónde se pone el fundamento? Sino en el conocimiento de la palabra, de la doctrina. Hechos capítulo 1, versículo 42, dice que esta iglesia naciente perseveraban. Hechos 1 o Hechos 2. Hechos 2, 42, quizás error de dedo, hermanos, disculpen. Hechos 2, 42, yo puse mal. Dice, perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero hermanos, algo que es esencial para crecer en la edificación tiene que ver con la doctrina. La doctrina me señala la obra de Cristo, todo lo que Cristo ha hecho a favor de mi vida. Es a través de la doctrina. ¿Qué hacían estas vidas? Perseveraban en edificar, poniendo el fundamento. Y lo ponían no a medias, no es algo que lo dejaban abandonado, sino que perseveraban. La palabra perseverar es que hoy no tengo ganas, pero ahí voy. Que hoy me siento un poco acalenturado, pero ahí voy. Que hoy me iban a celebrar el cumpleaños, le digo que me lo celebren otro día, pero yo ahí voy. Y que tengo un compromiso, pero yo veo cómo lo hago a un lado, pero yo ahí voy.
y que hay un estudio, que hay cómo edificarme, y yo ahí voy. ¿Qué es eso? Se llama perseverar. Es una disciplina, disciplinas espirituales. Que mi lectura bíblica, que mi oración, que mi práctica de ayuno, todas estas cosas van enriqueciendo la edificación de la casa. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo continúa hablando cómo es que la casa es edificada sobre la doctrina, sobre el fundamento. Es lo que se pone como fundamento, la doctrina. Pero ¿de qué me habla la doctrina? La palabra didaskalo en el griego significa enseñanza, que aprendes de lo que se te enseña. Es como cuando tú vas a la escuela. Hermanos, ¿verdad? Tú te sometes a la disciplina de la universidad o de la escuela donde tú estés. ¿Y cuál es la disciplina? Pues tengo que ir todos los días, de lunes a viernes. ¿Y a qué horas? A las 5, 6 o 7 de la mañana. Tengo que estar allí, tengo que estar con los cuadernos, tengo que estar con todo. Y un día tú dices, hoy no tengo ganas. Y tu mamá te dice, pues te me arreglas. Yo no sé qué vas a hacer, pero vaya de camino, le toca ir. Pero es que no quiero. Es que no es cuestión de que no quieras. Es disciplina. Y esa disciplina te lleva a avanzar y a crecer. Abandonas la disciplina y nunca vas a crecer. Vas a ser como el abuelo me decía. Tú me decías, eres maceta de patio, nunca vas a pasar de ahí. Mira qué palabras más motivacionales la que me hacía el abuelo. ¿Por qué? Porque no me veía estudiando, me veía más karateando que estudiando. Entonces, hermanos, si eso es en lo natural, yo te hago una pregunta: ¿cuánto más en lo espiritual? Es igual. Es igual. Pablo dijo en Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Fíjese, observe. Edificados, ¿está conmigo? Efesios 2, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo. ¿Cómo? Santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermano, aquí está pero muy claro cómo tu vida va a ser edificada sobre el fundamento. Pero ¿cuál es el fundamento? La doctrina de los apóstoles. Pero ¿y qué me va a enseñar la doctrina? Hermanos amados, esto lo vamos a ver hasta el próximo año. Hoy solamente quería introducir lo que es el fundamento. El fundamento es la persona de Jesucristo y su obra. ¿Cuántos me oyeron bien, hermanos? ¿Qué es el fundamento? El fundamento es la persona de Cristo, pero es su obra, lo que Él ha hecho. Y esa obra está unida a la roca, son una sola. Lo que es la roca le emana a lo que es el fundamento. Los atributos que tiene la roca, que los vimos el domingo pasado, también se unen, hermanos, a la obra. La obra de Cristo manifiesta lo que es también los atributos de Cristo. Solamente le voy a dejar una pruebita. ¿Las palabras de Dios son eternas, sí o no? Sí. ¿Jesucristo es eterno, sí o no? Sí. Entonces, si Jesucristo es eterno y Él me da su salvación, ¿cómo será la salvación? ¿Me comprendió? Pues así como todos los demás atributos de la roca,
todos los atributos que tiene la roca, hermano, son emanados, son dados también en el fundamento, en su obra. La obra con la roca son una sola. Y cuando tú vas comprendiendo eso, vas a saltar de alegría. Porque vas a decir, ahora sé lo que Dios me ha dado por bendición. Soy uno solo con Cristo. Estoy unido, estoy pegado a Cristo. Y lo que brota de Cristo se manifiesta en mí. No tengo que imitarlo. Brota, sale. Porque estoy uno solo en Cristo. Amén. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Déjenme terminar esta parte del fundamento. Entonces, la cualidad del fundamento y su funcionabilidad está basado en una sola cosa, que Cristo es la roca. La roca sostiene al fundamento, la roca alimenta al fundamento. Lo que está en el fundamento es alimentado por la roca. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué comprende o qué contiene el fundamento hablando espiritualmente? Permítame repetírselo. El fundamento es la persona de Cristo y su obra de redención. Eso es lo que contiene el fundamento. Una vida que pone su casa sobre ese fundamento, van a venir ríos, van a venir pruebas, van a venir tribulaciones, van a venir situaciones feas. Pero por estar puesta en el fundamento, la casa tiene que permanecer. Amén. No por él, sino por el fundamento. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Pablo decía, ¿qué somos nosotros? Nosotros lo único que somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Fíjese, hermanos, todo encaja perfectamente. Todo es como una pieza de rompecabezas. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ¿qué dice? Puse el fundamento. Es decir, yo di la enseñanza, yo di la doctrina. Yo puse el fundamento a la iglesia, yo se lo enseñé. Yo le enseñé a la iglesia el fundamento. ¿Y qué fue lo que Pablo le enseñó? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó. Pero esas tres cosas tienen mucho de contenido, que es de lo que vamos a hablar más adelante. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, la doctrina, y otro edifica. Ese es usted, si es que ha nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, no está interesado en edificar. Lo que está interesado es en oír sermones, nada más. Nada más. Pero si usted ha nacido de nuevo, hay algún gusanito del Espíritu Santo que le va a decir, es hora de edificar, es tiempo de edificar. ¿Qué hacéis vosotros estando en vuestras casas artesonadas? Ya es hora de que vuestras vidas edifiquen. Y vas a comenzar a preguntarte, ¿cómo puedo edificar? Y yo estoy más que seguro que Dios y el Espíritu Santo te van a mostrar a cómo edificar. Fíjate lo que dice. Versículo 11. Porque nadie puede poner porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento? Nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros solamente somos colaboradores, hermanos. Colaboramos. ¿Nosotros qué somos? Somos edificio de Dios. Pablo dice que puso el fundamento, tiene que ver con la enseñanza, la doctrina, pero dice la Escritura, pero mire cada uno cómo sobre edifica. Hermanos, esa es la parte intencional de tu vida. Que tú le digas, Señor, yo soy tu hijo, soy tu hija. Señor, tú quieres que yo edifique tu casa.
Dime cómo puedo edificarla. Y estoy más que seguro que el Señor te va a mostrar cómo edificarla. Hermanos, todo tiene que ver con Jesucristo. Nuestros mensajes no deben de ser humanísticos. Si usted me mira, hay veces compartiendo mensajes evangelísticos, pero créanme que lleva solamente una sola estrategia: traer sus corazones y sus mentes al conocimiento de Jesucristo. Que el que no ha nacido de nuevo, tenemos que tomar de aquellas cosas que ellos entienden. No sé si me está comprendiendo. Tenemos que compartirle de lo que ellos entienden, pero la idea es traerlos a Jesucristo. El mensaje, el único mensaje que debe de tener el pastor es traer a la iglesia al conocimiento de Jesucristo, a amar a Jesucristo, a seguir a Jesucristo, a conocer a nuestro Señor. Y si eso te aburre, amado hermano, perdona que te llame hermano, lo más probable es que no has nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo ama a su Señor. Y se deleita verlo a Él exaltado y glorificado. Dice el apóstol Pablo, yo estoy terminando, hermanos, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos, filosofías, ideas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero ¿qué desea Dios, hermano? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Con justa razón decía el apóstol Pablo, no os conforméis, decía Pablo, no os conforméis a este siglo, sino, decía Pablo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Yo les invito, si nos ponemos de pie, hermanos. ¿Qué significa? ¿Qué significa el fundamento? El fundamento es Cristo, hermanos. El fundamento es su obra de redención en la cruz. El fundamento tiene que ver con la obra que manifiesta esos atributos que están en la persona de Jesucristo. Y sobre eso, hermanos, tu vida es llamado a edificar. Y el Señor lo único que te hace es darte una promesa, que vendrán ríos, vendrán vientos, vendrán dificultades, y van a dar fuertemente a tu casa. Pero tú, por haberte dedicado a edificar en la persona de Cristo, te has concentrado tanto en la persona de Cristo que tu vida va a prevalecer. No has estado ocupado en otros intereses. No le has dedicado toda tu atención a cosas pasajeras, sino que le has dedicado tu amor, tu dedicación por conocer a Jesucristo. Y esto es lo que te trae como consecuencia, o más bien lo que dice la Escritura: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y te darás cuenta que todas las demás cosas Dios tiene cuidado y Dios tiene control de eso. Somos llamados a edificar, hermanos. Pregunta para ti en esta hora: ¿tú conoces cuál es la obra de la cruz? ¿Tú conoces el fundamento realmente de qué es Cristo?
¿Sabes en qué consiste el sacrificio de Cristo? ¿Por qué lo hizo de la manera en que lo hizo? Pregunta, ¿tú sabes cuál es el alcance? ¿Hasta dónde alcanza el sacrificio de Cristo? ¿Lo conoces? Que entonces, hermanos, yo te invito humildemente a que no te pierdas ninguna de estas reuniones donde estamos hablando de Jesucristo como nuestra roca, nuestro fundamento. Vamos a continuar con estas enseñanzas el próximo año, ¿verdad? Comenzaríamos con enero. Esta época son épocas decembrinas y vale la pena, hermanos, aprovechar, ¿verdad?, que celebramos el día en que Dios envió a su Hijo, nacido en el pesebre. Y también, hermanos, poder resumir al final cómo Dios nos ha guardado hasta el día de hoy y agradecer, terminar este año con acciones de gracias y decirle: Padre, gracias por habernos ayudado. Tuvimos dificultades, pero Señor, finalmente tú nos has permitido hasta aquí. Así que, mis hermanos, pero en relación con esto, yo le invito a que usted medite y que le pregunte al Señor: Señor, ¿cuánto realmente mi corazón está interesado en ser uno solo contigo, Señor? Ayúdame a edificar, no a mi manera, no como yo creo, no. Ayúdame a edificar según tu bendita palabra.